Muy bien, para el sermón de esta tarde vamos a buscar una lectura en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el capítulo 1. El apóstol Juan escribe en Apocalipsis, el capítulo 1, y en el versículo 9, estas palabras. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta aquí la lectura de las Sagradas Escrituras. Si puestos de pie, oremos para que el Señor nos ayude a entenderlas y aplicarlas a nuestras vidas. Todos orando al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, ahora, Señor, al abrir una vez más tu palabra, siendo este tu día, te pedimos, Señor, porque estamos reunidos en nombre de Cristo, que tengas a bien edificarnos. Aunque estamos separados geográficamente, estamos en nuestras casas, venimos, Señor, un espíritu de adoración, buscando tu rostro, como congregación, como hermanos en Cristo. Te pedimos, Señor, que no hable tan solamente palabras, pero que hable con poder, certidumbre del Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros como iglesia en estos días, no solamente aquí en Hermosillo, pero en otras partes del mundo, pero que se prospere, Señor, el Evangelio, que tu iglesia sea edificada. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este tiempo. Te pedimos asimismo que ayudes especialmente a nuestros hermanos que están sufriendo, ya sea por la enfermedad del virus, a sus familias, fortalécelos, muéstrales tu favor, tu paciencia. Oh Señor, te pedimos especialmente por nuestros hermanos en Nigeria, que sufren tanta persecución en estos días, aparte de esta enfermedad. Ten compasión de ellos y de sus hijos. Te rogamos, Señor, para nosotros esta tarde, que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace más o menos una semana, una hermana me comentó que unos cristianos están celebrando la Santa Cena en su casa, que participan de la mesa del Señor como familias. No se pueden reunir por la contingencia, así que están celebrando la Santa Cena en su casa. La Biblia nos enseña que debemos de participar de la Santa Cena como iglesia, no como familia. La Biblia nos enseña que este sacramento resalta nuestra comunión con otros hermanos, pero como congregación. Por la contingencia, es cierto, no nos podemos reunir como iglesia y participar de este sacramento,
Pero pensé bueno meditar sobre lo que anunciamos en la Santa Cena. ¿Qué es lo que proclamamos? ¿Qué es lo más importante de la Santa Cena? ¿Qué anunciamos al final? El pasaje que leímos nos dice que nosotros, al participar de la mesa del Señor, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y eso es lo más importante del culto de Santa Cena. Ahora, en nuestros cultos, en nuestros servicios de Santa Cena, como iglesia este año estamos meditando en los versículos del libro de Apocalipsis que mencionan la muerte del Señor. Esta tarde vamos a meditar en Apocalipsis 1:18. La vez pasada, en culto de Santa Cena, estudiamos de Apocalipsis, el capítulo 1, del versículo 5. Esta tarde continuamos con esa serie, pero ahora en Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 18, donde el apóstol Juan cae, nos dice en el versículo 17, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las tres frases de este texto, de Apocalipsis 1:18, serán las divisiones principales de nuestra meditación esta tarde. Pero antes de estudiar el versículo en sí, este versículo 18, notemos por qué el Señor le dijo esto. Leemos en el versículo 17 una vez más. Versículo 17. El apóstol Juan dice: cuando el apóstol Juan vio a nuestro Señor Jesucristo en su increíble majestad, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, después de ver esa increíble, maravillosa, gloriosa, trascendente majestad del Señor, Juan, el apóstol Juan, quedó tan débil que se sintió como muerto. Y fue entonces que el Señor le dijo: no temas. En otras palabras, no tengas miedo, anímate, ten esperanza. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el contexto del versículo. Ahora sí meditemos en sí en el versículo 18. En la primera frase dice: y el que vivo y estuve muerto. Además de que nuestro Señor Jesucristo se describe a sí mismo como el primero y el último, o como en otros textos, por ejemplo en el versículo 11 y en el versículo 8, yo soy el alfa y el omega. Aquí dice: yo soy el primero y el último. Y al describirse así, el Señor se identifica como Dios, el Señor, el Jehová del Antiguo Testamento. Él cita Isaías 44. Esa es la descripción de Dios en Isaías 44. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y Cristo dice: yo soy ese Jehová de los ejércitos, yo soy el Dios de Israel, yo soy el Redentor. Y en ese contexto aprendemos la lección. Es por eso que no tenemos que temer, porque Cristo es Dios Todopoderoso, nuestro Redentor. Y cuando Cristo se describe a sí mismo como el que vivo, no tan solamente se describe como el primero y el último, pero también como el que vivo y estuve muerto. Cuando dice que Él es el Dios vivo, el Dios viviente, se identifica una vez más como el Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, niños, ¿se acuerdan de la historia de Goliat? ¿Se acuerdan de David? David le explicó a Saúl que era un pastor que protegía sus ovejas y que si había un león o un oso que las quería matar, él las defendía. Dios lo libró de ese oso y ese león. Y delante de Goliat, él le testificó a Goliat y dijo, dice la Biblia que dice: Goliat será como uno de ellos,
porque ha provocado al ejército del Dios viviente, el Dios vivo. En uno de los salmos, David una vez más escribe: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En el Nuevo Testamento el apóstol escribe a Timoteo: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Y así podemos leer 30 o más versículos en la Biblia que describen a Dios como el Dios viviente, el Dios vivo, el único que tiene inmortalidad. Ahora, que el Señor está vivo, que es viviente, es más que no estar muerto. Es que Él tiene vida, que Él es la vida. ¿Se acuerdan de Juan 14:6? Todo cristiano se debe de saber de memoria. Juan 3:16, Juan 14:6. A ver si escucho a la hermana Bechelani a través del internet. Estoy seguro que ella se la sabe de memoria. Juan 14:6, ¿se acuerdan? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vida, viviente. Que Cristo está vivo, que Él es la vida, que Él es el Señor viviente, es más que Él no está muerto, es mucho más que eso. Hay sustancias químicas que naturalmente son venenos, corrompen, destruyen, matan. Pero hay sustancias, hay químicos que son tonificantes, por así decirlo, antioxidantes, que vigorizan, que dan vida. La vida del Señor, si me permiten la expresión, es tonificante. La vida del Señor energiza, resucita, vivifica. Y ese es el punto aquí. La expresión el que vivo no nada más quiere decir que el Señor estaba respirando. Quiere decir que Él tiene la vida real, la vida de Dios, la inmortalidad real, la eternidad de siempre estar viviendo y dando vida. Es por eso que el Señor le dijo a la hermana de Lázaro, el que había muerto, su amigo, ¿se acuerdan? Cuando Él resucitó y sus hermanas, Marta y María, ¿se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Él no le dijo: yo resucito o yo lo voy a resucitar, pero yo soy la vida. En otras palabras, yo soy el que da vida al universo. Todo existe, todo tiene vida por mí. Y es por eso que las siguientes palabras de nuestro versículo son tan paradójicas, tan increíbles. Y estuve muerto. Apocalipsis 1:18. Cristo dijo: y el que vivo y estuve muerto. Es tan increíble como el versículo en Hechos que nos dice que los judíos, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, mataron al autor de la vida. ¿Cómo es posible? Mataron al autor, a la vida. ¿Cómo es posible? Mataron a la fuente de vida. ¿Cómo es posible? Ahora, como cristianos cantamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos versículos, lo leemos, celebramos la Santa Cena, cuando nos podemos reunir como iglesia, conmemoramos la Santa Cena cuando vemos una vez al mes. Pero qué tan maravilloso y extraordinario es esto. Cristo murió. ¿Cómo es posible? El que vive para siempre, el viviente, el único que tiene inmortalidad, muere. Esto nos lleva al milagro, y es un milagro, el milagro de la encarnación, el milagro de la Navidad. Dios se hizo carne, Dios se hizo humano, Dios se hizo en un cuerpo mortal para poder morir. Entonces, la frase estuve muerto se refiere a la muerte del Dios hombre. Se refiere a ese gran punto del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y hermanos y amigos, no olvidemos que la muerte de Cristo implica mucho. Cuando Él dice, estuve muerto,
no significa tan solo que Él dejó de respirar, su corazón dejó de latir. Implica mucho más. Esta frase implica, por supuesto, su gran humillación de venir a este mundo con un cuerpo humano, un cuerpo mortal, un cuerpo débil. Su muerte incluye el Getsemaní, incluye los azotes, las heridas de los clavos, la lanza, el desangrarse, el sacrificio en la cruz, incluye el Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a lo último, eso es lo más horrible de su muerte. Eso es la muerte, estar desamparados de Dios. Ahora, si esta frase nos habla de su crucifixión, la siguiente frase nos habla de su resurrección, de la vida eterna. Cristo dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:18. El que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aún los historiadores que no son cristianos no pueden negar que Cristo existió. Hay demasiada evidencia. Pero dicen, nada más fue un hombre muy sabio. Fue un hombre, un rabí muy bueno. Pero él murió como todos los hombres y dejó de existir. Para nosotros como cristianos creemos que Cristo estuvo muerto, sí, pero Él resucitó. La cristiandad que nos reunimos hoy es prueba que Cristo resucitó. O como dicen ellos, mejor dicho, Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que fuese retenido por la muerte, pues Él es Dios. Y como dice la última frase de nuestro texto, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, Él sigue viviendo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, los siglos aquí, en el original no se trata de 100 años. La palabra se puede traducir eras, edades. Se refiere al tiempo infinito del futuro, donde millones y millones y millones de siglos no son nada. Billones y trillones y trillones y trillones de siglos no son nada. Es la eternidad. Y cuando Cristo nos dice amén, quiere decir que esto es de lo más cierto. Es de lo más cierto que está vivo, estuvo muerto y que vive para siempre. Ahora, la última frase en nuestro texto, el Señor agrega, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es porque Cristo murió, es porque Cristo resucitó, es porque Cristo es el Señor que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, aquí no se imaginen que Cristo tiene un tipo de llavero y que la muerte es como una puerta. Por supuesto que no. En esos tiempos, tener las llaves de algo quería decir que tenía la autoridad, el derecho, el poder. Cristo tiene las llaves de la muerte, entonces quiere decir que Él tiene la autoridad sobre la muerte. Él tiene el poder sobre la muerte. Él cierra y abre, por así decirlo, controla la muerte. La muerte no puede hacer nada sin Cristo. La muerte no puede más que Cristo. La muerte obedece a Cristo. Cristo es el que manda a la muerte que le quite la vida a alguien o que lo deje vivir. Como les comentaba en esta mañana, la semana pasada leí que uno de los misterios del coronavirus es que ha afectado a ciertos países, a ciertas ciudades, más que en otros lugares. En China, en Italia, en España, en Estados Unidos, ha habido muchas muertes. Pero en otros países no tanto. Y enlistaron algunos de los factores posibles que pensaron es por diferentes causas que el coronavirus no está afectando tanto en otros lugares. Pensaron tal vez es por los protocolos que se han tomado o las vacunas que la población que tienen ahí, el tipo de genética, varios factores. Pero les faltó el factor principal. No enlistaron al Señor, su providencia, que Él tiene las llaves de la muerte. Es por eso que está pasando lo que está pasando en el mundo. Cristo es el gobernador, Cristo es el Señor, Cristo controla esto.
Hay quienes se imaginan que el diablo es el que tiene las llaves de la muerte, como que si fuera el diablo quien nos castiga al último. Hermanos y amigos, nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte con su muerte. Él es el que tiene poder sobre la muerte y el Hades. El Hades aquí, el lugar de los muertos aquí, se refiere al infierno, lugar de tormento eterno. Hay veces que aquí en Hermosillo, algunos dicen que Hermosillo es como un infierno, pero no hay comparación. Sin duda alguna, no hay comparación entre el infierno real y el calor de aquí de Hermosillo. Realmente no nos podemos imaginar qué tan terrible es el lugar del infierno. Un lugar sin Dios, sin paz, sin luz, nada de descanso, nada de alegría. Dante, en su famoso poema sobre el infierno, tratando de describirlo, escribe que en la puerta del infierno hay un letrero que dice: es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno, y el lugar donde sufre la raza condenada. Abandone toda la esperanza el que entra por aquí. Abandone toda la esperanza el que entra por aquí. Cristo tiene las llaves del Hades, las llaves del infierno. Cristo es quien dice quién entra o no al infierno. Cristo es el gran juez que dirá que los que no creyeron ni obedecieron el Evangelio, Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, malditos. Esas son las palabras del Evangelio. ¡Qué terribles! Pero lo que dice la Escritura: Cristo dirá: malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, por cierto, teólogos, a lo último, esta frase en nuestro texto nos enseña que es Cristo el que decide quién vive y quién muere por toda la eternidad. El que vive no tan solamente físicamente, pero también espiritualmente. Es Cristo el único que puede dar vida eterna. Entonces, si esto es verdad, si lo que nos dice el versículo es verdad, y Cristo lo garantizó, ha de ser verdad. Él dijo: amén, esto es cierto. Entonces, número 1, hermanos cristianos, no temamos, no tengamos miedo. Como creyentes, no tenemos nada que temer. Cristo nos dice que no temamos, porque Él está vivo. Él es la vida. Él murió, Él resucitó. Entonces, hermanos, no temamos por nuestros pecados. No seremos condenados al infierno. Cristianos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo murió por nuestros pecados. Él vive para interceder por nosotros, que somos tan débiles, tan infieles, tan incrédulos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?, dice el apóstol Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que los declara justos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No temamos por nuestros pecados, nuestras tendencias carnales que batallan con nuestra alma. No temamos. Es por los méritos de Cristo, que está vivo, que murió y que resucitó, que somos perdonados, somos declarados inocentes de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra depravación original, y seremos recibidos en gloria por Cristo. Entonces, hermanos cristianos, no temamos por nuestros pecados, pero también no temamos por los problemas de esta vida, las enfermedades, los virus de esta vida. No temamos ni a la muerte misma. Cristo tiene las llaves aún de la muerte y del Hades.
Si Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, Él tiene la autoridad sobre el gran enemigo, Él tiene la autoridad sobre todas las cosas en este mundo, sobre todos los problemas, sobre todas las enfermedades de este mundo, sobre todos los virus de este mundo. Entonces, porque Él vive, nosotros también viviremos. Ya no tenemos por qué tenerle terror a la muerte. Él pasó por allí y nos ayudará cuando llegue ese día. Número 2. Hermanos, como iglesia, recordemos que Cristo vive para siempre, para salvarnos, para guiarnos hasta el final. Leí en días pasados que unos creen que este coronavirus puede ser la muerte de la religión. Esa es la frase que usaron en el artículo. El virus puede ser la muerte de la religión. Incluyeron, por supuesto, y ellos estaban pensando en la cristiandad. Es cierto que no nos podemos reunir como iglesia por el virus. Y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así separados. Pero no olvidemos el contexto del pasaje aquí en Apocalipsis. Es Cristo en medio de los candeleros. ¿Y qué representan los candeleros? Las iglesias. Es Cristo en medio de los candeleros que nos dice que vive y estuvo muerto y que tiene toda la autoridad sobre la muerte, que Él resucitó, Él tiene la autoridad sobre el infierno. Y es por eso que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Él continuará edificándola como lo ha prometido. Precisamente como Iglesia Bíblica Monte Oreb, nuestro texto lema es esa mención de la iglesia en Mateo capítulo 16, donde nuestro Señor Jesucristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Él estuvo muerto. Porque Él venció la muerte, porque Él resucitó, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, hermanos, como iglesia, en estos tiempos difíciles, y son difíciles, no podemos participar de la Santa Cena como iglesia. No nos podemos reunir como iglesia en domingo, en congregación. Son tiempos difíciles. Como cristianos vamos a caer en tentaciones de dudar y también aún de llegar a pensar: qué suave, nos podemos reunir por internet. ¿Para qué nos vamos a reunir cuando el gobierno diga que yo me puedo reunir por internet y escuchar el sermón y puedo mandar mi ofrenda a través del banco y voy al Oxxo? Y la iglesia es tan importante, de suma importancia. Cristo nos dice, Efesios 5:25, se entregó a sí mismo por la iglesia. Como congregación, como cuerpo de Cristo, es tan importante que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, como dicen Hebreos. Es como cuerpo, como congregación, cumpliendo cada uno de nosotros con la actividad propia de cada miembro, que Cristo nos va edificando en amor. En esos tiempos tan difíciles, y va a haber las tentaciones, como les digo, a no congregarnos después. Uno de los hermanos en Brasil me estaba diciendo que por favor, cuando termine la contingencia, sigamos reuniéndonos como iglesia, sí, pero dice que pasen los servicios en vivo para poder escucharlos desde Brasil. Una de las razones por las cuales a mí no me gusta tener los servicios en vivo, porque es una gran tentación para que los hermanos no se reúnan y no vengan y asistan a la iglesia. Y va a ser un tiempo difícil para nosotros. Es tiempo difícil de no reunirnos como iglesia y va a haber tentaciones y que no necesitamos a los hermanos. No necesitamos congregar, no necesitamos comunicarnos. No, hermanos. Como iglesia, recordemos, Cristo vive para siempre, para salvarnos, para guiarnos, para edificarnos como iglesia. Nunca dudemos de su amor por nosotros. Nunca dudemos de la importancia de la iglesia. Ese es el contexto de nuestro texto. Pero número 3. Hermanos,
Consolémonos cuando alguien fallece, sabiendo que fue la voluntad de Cristo, el Señor que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, consolémonos cuando alguien fallece, sabiendo que fue la voluntad de Cristo, el Señor que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y lo digo con toda compasión y toda empatía. El Señor es el que decide cómo y cuándo morimos. Lo decide según su sabiduría perfecta. En la novela de El Quijote de la Mancha se cuenta que el Quijote y Sancho Panza, ¿se acuerdan de Sancho Panza? Se encuentran con unos sacerdotes católicos que llevaban un cadáver a enterrar a Segovia. Y ya se imaginan la supuesta aventura que pensó el Quijote y lo que ha de haber temido Sancho Panza, lo que iban a hacer. No les voy a contar todo. Lo que sí me impresionó de ese pasaje, de esa historia, es lo que le contestó Sancho Panza, a un joven, a Don Quijote. Cuando Don Quijote le preguntó que si quién había matado al muerto. ¿Quién había matado al muerto?, preguntó Don Quijote. Y un joven, y estaba ahí Sancho Panza, le respondió: Dios, por medio de unas calenturas pestilentes. La respuesta muy directa, muy verdadera. Hay un gran consuelo para el cristiano. En la realidad de la muerte de algún pariente, de algún amigo, de algún hijo, pensar, esta fue la voluntad directa, personal de Cristo, que tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Señor es el que está en control de la muerte de cada uno de nosotros. Tu muerte, mi muerte. Y si para ti el vivir es Cristo, entonces el morir es ganancia. Entonces la muerte es algo que debemos de ver como la buena voluntad del Señor para nosotros. ¿Lo es, amigo? ¿Lo es? ¿Has pensado estas cosas? ¿Has pensado en tu muerte? ¿Qué va a pasar al final? A veces me pregunto que si yo no fuera predicador, ¿qué fuera? Yo en el tiempo pasado pensé que quería ser doctor en medicina. Y he escuchado de unos especialistas en la muerte, que van con los pacientes y hablan sobre ellos, lo que les va a pasar al final. Y en cierto sentido, todo predicador a lo último es de ese tipo de doctores, ese tipo de psicólogos, que tenemos que hablar de la realidad de la muerte. Al final de todo, de eso se trata el ser predicador, de predicar para que estemos listos para nuestra muerte. Al final, vamos a escuchar de Cristo, benditos, o vamos a escuchar, malditos. ¿Estás listo? Una última aplicación. Creamos las promesas de Cristo, aprendamos más de Él, acerquémonos a Él. Esta es la única manera de tener vida y ser resucitados al final. Creamos las promesas de Cristo, aprendamos más de Él, acerquémonos más a Él. Es la única manera de tener vida y ser resucitados al final. Cristo es la fuente de la vida eterna. Cristo es el tonificante. Cristo es el que dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amigo, ¿quieres vida
vida real, vida espiritual, Cristo te dice, te manda, arrepiéntete y ven en pos de mí. Arrepiéntete, cree mis promesas. La otra alternativa, por supuesto, es la muerte eterna, el infierno eterno, sin Dios, sin esperanza, sin luz, sin alegría. Hay quienes piensan, y lo voy a decir con mucho cuidado, espero que ningún cristiano me malinterprete. Hay quienes piensan, como cristianos, si yo pudiera asistir a la iglesia de MacArthur, si yo pudiera asistir a la iglesia de Piper, si yo pudiera asistir a la iglesia de Vicky, si yo pudiera asistir a la iglesia de Masters, entonces yo iba a crecer de verdad. Yo iba a creer estas cosas de verdad. Yo voy a tener vida abundante de verdad. Yo iba a ser cristiano de verdad si pudiera asistir a una iglesia de esos hermanos. Cristianos, la cristiandad es Cristo. La vida abundante está en Cristo. Y esto no se trata de una visión personal, un encuentro personal místico con Cristo, pero encuentras a Cristo en el Evangelio, las Escrituras, la palabra de Dios. Y recuerda, y tal vez este es tu error, recuerda, lo mejor de las bendiciones de la vida en Cristo es Cristo mismo. Entonces, más que buscar la vida abundante, la vida victoriosa, más que buscar el crecimiento y las virtudes, que no son cosas malas, por supuesto, pero más que buscar esa vida abundante, victoriosa, búscalo a Él. Busca a Cristo. Él es la vida. ¿Tú quieres las bendiciones de la vida en Cristo? Bien, adelante. Claro. Pero lo mejor de la cristiandad es Cristo. La vida es Cristo. ¿No será ese nuestro problema? ¿No será que estamos buscando la alegría de Cristo, la paz de Cristo, el poder de Cristo? Andamos buscando matrimonios que estén bien con Cristo, hijos que estén bien con Cristo, la prosperidad de Cristo, la bienaventuranza de Cristo. Nos estamos olvidando que la cristiandad a lo último es Cristo. La vida es Cristo. A lo mejor ese es nuestro problema y por eso no tenemos la bienaventuranza, por eso no tenemos la bendición. Cristo dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.